La niña de Benetúser, la increíble historia de la señorita Zoe, un cuento de José Andrés. Un cuento inspirado en los acontecimientos ocurridos en Valencia en octubre de 2024. Un día lluvioso de marzo del año 2022, una pareja feliz llegó al hospital La Fe de Valencia. La mujer estaba embarazada. La niña que había en su tripita estaba a punto de nacer. La niña nació a las 20:23. Los papis no paraban de sonreír y lloraron de la felicidad. Se enamoraron al primer instante de esa preciosa niña, a la que decidieron llamar Zoe. Aquella niña iba a hacer muy feliz a toda su familia. 2 días después del nacimiento, Zoe, su mamá y su papá abandonaron el hospital y se fueron a casa. Zoe era tan pequeñita que cuando la metieron en su sillita del coche, apenas se le veía. Ese fue su primer viaje. Cuando llegaron a casa, vieron que Bianca y Oscar, amigos de papá y mamá, lo habían decorado para darles una sorpresa. Enseguida, Zoe se echó a dormir su primera siesta en el sofá. Era muy dormilona. Entonces fue cuando las 2 gatitas de la casa, Ramona y Úrsula, se acercaron para conocerla. Pronto se hicieron buenas amigas. Esas 2 gatitas serían siempre sus fieles escuderas. Se hicieron tan amigas que no paraban de jugar por toda la casa. Así es como Zoe aprendió a gatear. Aquella niña encantadora fue creciendo y cada día era más lista, valiente y fuerte. Un día, mamá y papá se sentaron a hablar. Se habían dado cuenta que el apartamento donde vivían se había quedado pequeño. Aquella niña llenó la casa de juguetes, tronas y carritos. Fue entonces cuando pensaron que tenían que comprar una nueva casa. Tenían que hablar con la mosca agente inmobiliaria, que se llamaba José Ramón. Seguro que podría encontrarles un bonito sitio donde vivir. Empezaron a ver casas por todos sitios. Y después de ver muchas casas y cansados de no encontrar la casa perfecta, papá y mamá le dieron una última oportunidad a José Ramón. Tenemos que encontrar ya una casa para vivir. Fue entonces cuando les enseñó un precioso piso en Benetúser. La realidad es que en aquella casa había muchas cosas que arreglar. Así que después de muchos líos, papá y mamá consiguieron comprar aquella casa. El abuelo José Luis se puso manos a la obra para dejar aquella casa estupenda. Trabajó sin descanso, poniendo bien el suelo, pintando enchufes, arreglando persianas. Dejó el piso listo para entrar a vivir. Y llegó el gran día de la mudanza. Los papis, el abuelo, el primo Jaime y 3 chicos del trasters cargaron el camión hasta arriba y llevaron todas las cosas hasta Benetúser. Después de un largo día de trabajo, la familia al fin pudo dormir en su casa nueva. Y aunque no tenían de nada y pasaron su primera noche durmiendo en un colchón en el suelo, fue una noche muy especial. Zoe, Úrsula y Ramona enseguida se acostumbraron a su nuevo hogar y las risas eran la melodía que se resonaba entre aquellas paredes de Benetúser. El martes 29 de octubre era el cumpleaños de papá y sin que nadie lo esperara empezó a llover muchísimo. Cayó más agua que nunca. Tanto llovió que las calles se llenaron de agua. El agua se fue enseguida,
pero las calles se quedaron llenas de barro y los coches amontonados. El cole de Zoe estaba sucio y había que limpiarlo. Y el coche rojo de papá se llenó tanto de barro que había que comprar otro coche para poder ir a Barcelona. Al día siguiente, todas las personas que vivían en Valencia, al lado de Benetússer, cruzaron el puente que los separaba para ayudar a limpiar aquel precioso pueblo. La abuela Agustina y el abuelo José Luis se quedaron a dormir unos días en casa con Zoe. Los días siguientes, el papá salía a hacer fotos y la mamá ayudaba a limpiar el cole de la pequeña Zoe. A Zoe le encantaba asomarse a la ventana. Un día pasaba una furgoneta diciendo por un altavoz: «Atención, atención, no saquen los coches de los garajes, que es muy peligroso». Otro día pasaron los militares y Zoe los saludaba desde la ventana. Poco a poco, la gente fue recuperando a su pueblo. Las calles empezaban a estar más limpias, pero los habitantes de aquel pueblo se habían quedado tristes. Necesitaban que alguien les devolviera la sonrisa. Un día la mamá se llevó a Zoe a la calle y como aquella niña era tan simpática, todas las personas que se cruzaban con ellas sonreían al verla pasar. Papá llevó a Zoe a la farmacia y a Mercadona. La reacción siempre era la misma. Todo el mundo sonreía al ver a aquella niña. Así es como el pueblo de Benetússer recuperó la alegría y la diversión, gracias a todas las personas que vinieron a limpiar el pueblo y a la pequeña señorita Zoe, que les devolvió la sonrisa. Un cuento de José Andrés. Pase lo que pase en esta vida, tus papis siempre te querrán.